Ok, entonces, hace dos clases vimos lo que era, bueno, estamos siguiendo bien, bueno, estamos viendo todo lo que es la doctrina del Espíritu Santo y vimos cómo el Espíritu Santo está involucrado en el comienzo de la vida cristiana. Vimos que era la gracia de Dios, nuestra unión con Cristo por el Espíritu Santo, cuestiones como la elección, ¿qué más? Bueno, cosas como la presencia, que es como el preconocimiento de Dios, la reprobación, el llamamiento. Luego vimos que la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la adopción. Y con eso, bueno, eso es como súper rápido lo que vimos en la clase pasada. De nuevo, todas estas clases están grabadas, están en nuestro canal de YouTube, entonces pueden hacer un repaso si quieren ver más de lo que vimos la vez pasada. Estas clases para los nuevos, de hecho, voy a verlos aquí. Para los nuevos, estamos haciendo una serie de la doctrina cristiana, que es como una introducción sobre todo lo que es teología sobre la iglesia. Entonces, ya llevamos como la clase de hoy es la número 27. Entonces, tenemos 27 videos, bueno, 26 videos ya en nuestro canal de YouTube de esta serie. Entonces pueden pasar a verla si quieren verlo desde el principio. Hay listas de reproducciones, entonces tenemos dos de las series que hemos hecho. Sí, sí, mande ahí que mande el link, el enlace del canal de YouTube, porfa. Gracias, que ok, listo. Entonces hoy vamos a ver el espíritu y el crecimiento cristiano. Hoy vamos a empezar viendo qué es la esperanza. De nuevo, en una sección anterior reconocimos que la esencia, ya es como ya bastante clases anteriores, reconocimos que la esencia de la obra del Espíritu Santo se encuentra en unirnos a nosotros con Cristo. También notamos que esa unión con Cristo implica en compartir con Él todo el movimiento de su acción redentora. Eso quiere decir la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el reino celestial. Eso está en Romanos 6, en Efesios 2, Colosenses 3. Y uno de los frutos gloriosos de esa realidad asombrosa es la esperanza cristiana. Esto sigue inevitablemente el hecho de que nuestra participación en Cristo incluye su resurrección y exaltación. La presencia del Espíritu es así marcada por la presencia de la esperanza. Y pueden ver todos esos versículos que están ahí. No los vamos a leer, eso, no nos da tiempo para la clase. Así que la esperanza, o sea, la anticipación segura y gozosa del triunfo venidero de los propósitos de Dios y la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús, es una marca reluciente de la religión del Nuevo Testamento. Y están todos los versículos para confirmar ahí. Pablo habla de la esperanza vívidamente como el casco de la esperanza de salvación, el cual es, por consiguiente, un rasgo básico y culminante del discipulado cristiano. A pesar de la prueba dolorosa que les tocaba con frecuencia en la medida que vivían su fe en medio de un ambiente más y más hostil, fueron sostenidos en esperanza y gozo incontenibles por la realidad de su Señor resucitado y la seguridad de su vida futura celestial con Él. Está en 1 Pedro. Así que el vínculo entre la presencia interior del Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestra esperanza futura se obtiene también de la perspectiva del Espíritu Santo en sí. Bueno, sí, debo pasarlo. Así que el Espíritu Santo es la vida del reino de Dios ya presente. Pero la plenitud del reino se experimentará en el futuro cuando regrese el Señor. Así que el Espíritu Santo, por tanto, es la primera cuota o pago inicial o prima, como quieran decirlo, de la herencia total. Literalmente, Él es la gloria que ha comenzado abajo. Así que no debe sorprendernos entonces que imparta a sus discípulos como fruto básico de su presencia una seguridad de la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué es la seguridad? La confianza, entonces, es la confianza optimista con respecto al futuro que acabamos de identificar en cuanto al propósito total de Dios. También es sentida por el cristiano a nivel personal como la seguridad de la salvación.
Esto es otro fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como dice primera de Juan 3:24. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos dio. Siguiendo la misma línea, Pablo se refiere al Espíritu Santo como un sello. Ahí están los versículos. Una palabra de la cultura del primer siglo para expresar algo que garantizaba su seguridad como un mecanismo de cierre. Tenía el significado afín de una marca de pertenencia. Algo de esto se expresa con la venida del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo, cuando el Padre confirmó a Jesús como su propio Hijo. Se aplica a la presencia cristiana en versículos relacionados con el testimonio del Espíritu en el creyente, y están todos estos versículos. Más adelante en el video pueden repasar los versículos. Subjetivamente, esta experiencia de seguridad consiste en la paz interior relativa a nuestra posición ante Dios, la firme convicción de que los méritos de Cristo expían nuestros pecados y que hemos sido llevados a la luz, a la libertad y a la condición de hijos en Cristo. Esta convicción subjetiva tiene un punto de referencia objetivo, o sea, el testimonio interior del Espíritu, que es una convicción acerca de la verdad y la divinidad de las Escrituras centradas en el Evangelio de Cristo. Así que en la práctica, cualquiera de estas convicciones pueden variar. En realidad, pueden variar entre sí incluso. Es posible estar persuadido de la verdad y la validez de la palabra de Dios y el Evangelio que encierra, mientras se duda si realmente nos incluye a nosotros, o sea, si realmente somos salvos también. O al revés, podemos estar seguros de nuestra posición en Cristo, mientras cuestionamos la palabra de Dios en algunos aspectos particulares. Ninguna de las dos posiciones es la verdadera voluntad de Dios para hijos. La verdadera seguridad nos convence en los niveles objetivo y subjetivo a la vez. Así que, ¿qué debemos hacer si alguna vez nos agarran dudas o nos asaltan dudas acerca de nuestra posición en Cristo? Primero, estas dudas no significan que no somos regenerados. El diablo, que es el acusador de nuestros hermanos, dice, es un acusador, en otras palabras, como dice Apocalipsis 12:10. Pero recordemos que una de las principales afirmaciones de un creyente es: sí creo, pero ayúdame en mi poca fe. Esta es una exclamación propia del creyente que está en Marcos 9:24. Segundo, debemos leer la palabra de Dios y escuchar su exposición. El Espíritu usó las Escrituras para traernos la seguridad inicial de nuestra salvación. Esto sigue siendo su método. Y aquí hay una frase de Calvino. Recuerde que este libro es un poquito más inclinado a ser reformado. Incluso cuando yo no lo soy. Creo que sabrán que yo siempre expongo las cosas que creo que sí son verdaderas. Porque no, la verdad no depende de quién la dirija. Calvino dice: para estar seguros de nuestra salvación tenemos que comenzar con la palabra. Y tercero, y esta es una de las más importantes, debemos buscar evidencias de la obra de Dios en nuestra vida. Este puede ser precario, o sea, eso puede, como que se explica muy poco, ya que solo Dios puede juzgar verdaderamente. Pero primero Juan da algunas señales que identifican estas cosas desde la gracia. Una de ellas es nuestra actitud respecto al pecado. Los verdaderos hijos de Dios, aunque caigan en pecado ocasionalmente, no pueden continuar despreocupadamente en el mismo. En consecuencia, un verdadero deseo de estar libre de pecado es uno de los distintivos de la gracia. Recuerdo que Clay Jones, no sé si saben, cuando estábamos haciendo la serie de Problema del Mal, decía que nadie cuando peca se arrepiente, por lo menos siente un ligero arrepentimiento de lo que hizo. O sea, si usted no está en Cristo, nunca va a decir: mira, me siento arrepentido porque Dios, hay una presencia más alta que yo que sabe lo que estoy haciendo. O sea, nadie va a tener ese sentimiento si usted alguna vez tiene temor de Dios, que ese temor de Dios solo está por medio del Espíritu Santo. Y si está por medio del Espíritu Santo es porque usted debe ser parte de los hijos de Dios que fue inculcado. Bueno, se le dio esta cuestión del Espíritu Santo en uno, que vive dentro de uno. Entonces, de nuevo, aunque pequeña es nuestra fe, aunque dudamos bastante y aunque pecamos, por lo menos estamos separados, que es esta cuestión de santificación.
de aquellos mundanos, de los no creyentes, sabiendo que a pesar de que pegamos, sabemos que no queremos esta vida, no queremos, sabemos que esta naturaleza no es la correcta y queremos evitarla, queremos tener un cambio, aunque nos cuesta. Hay un versículo de Pablo que dice que reconoce esto, que sabe que no quiere pecar, pero aún así lo hace. No me acuerdo cuál era, si alguien lo sabe, ahí lo puede poner en el chat. Otra característica es nuestra actitud para con los hijos de Dios. El verdadero cristiano ama al pueblo de Dios. Y como dice aquí el 1 de Juan 3:14, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y una tercera señal es nuestro modo de enfocar la verdad de Dios. Como dice el 1 de Juan 5:1, recuerden que toda esta cuestión, estas señales provienen de 1 de Juan. Dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Así que el compromiso con la verdad de Cristo como Dios manifestado en la carne es nuestra muestra adicional de nuestra regeneración. Y cuarto, debemos observar el papel de los sacramentos del Evangelio en profundizar y confirmar nuestra fe. De nuevo, hay maneras donde si claramente hacemos estas cosas, cuestiones del Evangelio, como por ejemplo tal vez el bautismo, claramente es una forma de confirmar que estamos en Cristo, que nuestra posición en Cristo ya está confirmada. Algunos afirman que la seguridad de la salvación no es posible antes del juicio final de Dios, que en realidad es una presunción. Otros dicen que esa seguridad está limitada a una minoría privilegiada. Sin embargo, las escrituras extienden claramente a todo cristiano el privilegio de saber que son hijos de Dios. Es algo obviamente implícito en nuestra adopción, que es lo que vimos en unas clases pasadas. Pues ¿qué padre dejaría a sus hijos deliberadamente en perpetua incertidumbre respecto a su relación con él o acerca de su posición en la familia? Así que nuestro Padre Celestial se agrada en darnos, por medio del Espíritu, la firme seguridad de que nos ha recibido como hijos de Dios. Y ya la otra cuestión sería la santificación. Habiéndonos traído el nuevo nacimiento en Cristo, el Espíritu continúa su obra en nosotros para conformarnos más y más a la imagen de Cristo con quien nos ha unido. Este proceso de renovación y transformación moral es lo que se denomina comúnmente como santificación. Pero veamos un poco más cuál es el significado real de la santificación. La idea fundamental de santificar es apartar, separar, consagrar. Ese significado esencial está relacionado con justificar, ya que se refiere a una realidad definitiva, nuestro apartamiento por Dios como su propia posición. Ahí están los versículos. Pero en las escrituras tiene un segundo significado, que ahora predomina en el uso teológico. Así que es el logro de una santidad intrínseca de carácter. Y están todos esos versículos para confirmarlo. Las escrituras no tienen un término particular para referirse al crecimiento en santidad del pueblo de Dios, y el uso de un término arraigado en la posición definitiva que recibimos en unión de fe con Cristo subraya la imposibilidad de separar las crisis de renovación de una transformación moral posterior. Así que en términos teológicos, la justificación, que es un acto definitivo que imparte al cristiano una posición justa ante Dios, no se puede separar de la santificación, que es el proceso de toda la vida de una transformación moral y más y a la imagen de Dios, de Cristo, perdón. Hay unas cosas que debemos aclarar, que la primera es la santificación por el Espíritu. El papel fundamental del Espíritu está subrayado en el lenguaje que se usa para referirse a la vida cristiana. Por ejemplo, en estos versículos que vivimos según el Espíritu, el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. En la transformación moral de creyentes produce el fruto del Espíritu, el amor, la alegría, la paz, la ciencia, la amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En el Nuevo Testamento se le da un lugar singular al fruto del amor, que es, y esto está presentado en forma suprema de 1 Corintios 13, donde Pablo describe los diversos ingredientes del amor nacido del Espíritu de una comunidad cristiana. O sea que el amor es la más excelente.
Pero hay que aclarar un punto, que esa parte es lo que hace el Espíritu Santo, digamos, con respecto al fruto, y cómo nos santifica, cómo tenemos formas de parecernos más a la imagen de Cristo. Pero hay un punto que hay que aclarar con respecto a la santificación en Cristo, que no lo sabía y aquí esto me lo aclaró. El ministerio del Espíritu Santo en la santificación debe entenderse desde la perspectiva de la relación fundamental e indisoluble entre Cristo y el Espíritu Santo. Es un error frecuente presentar la vida cristiana como un proceso de 2 etapas en el que el comienzo, o sea, la justificación, se relaciona con Cristo y la continuación, que es la santificación, con el Espíritu Santo, cuando en realidad la santificación es obra de Cristo tanto como la justificación. De hecho, estaba un poco dudoso yo y entonces tuve que ver yo qué es lo que decía la Biblia en esa parte y ahí referenciaba el Efesios 5, 25. De hecho, vamos a verlo. Yo creo que ya lo pueden ver. ¿Verdad? Sí, creo que sí. Déjame ver un toque. Sí. Entonces, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, que se vale a Cristo, amar a la iglesia, se dio a sí mismo por ella para santificarla. Entonces aquí hay una referencia, aunque no es una, ¿por qué habría de decir la Biblia que Cristo se dio a sí mismo para santificar a la iglesia? Si no es que Él es el que la santifica. Y no necesariamente solo el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ya vimos que es en Cristo en sí, que es el que hace el proceso de la santificación, mientras que el Espíritu Santo ayuda a cuestiones de cómo nuestro comportamiento, sí, nuestra seguridad en Cristo, pero no debemos separar a Cristo en una cuestión y el Espíritu Santo en otra. Bueno, la esencia de la santificación, que es nuestra unión con Cristo, dice que la santificación es básicamente ese proceso por medio del cual el Espíritu hace cada vez más real nuestra vida, nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Entonces hay 2 consecuencias de largo alcance. Primero, la vida cristiana es cuestión de llegar a ser intrínsecamente lo que ya somos en Cristo. O sea, llegar a ser lo que uno es el resumen del llamado a la vida santa. Esto lo dice Efesios 5:8. La fe significa unión con Cristo por el Espíritu Santo en todo el ámbito de su redención, y ello significa que todos los cristianos, por más nueva o inmadura que sea su fe, han muerto con Cristo, han resucitado con Cristo, han ascendido con Cristo y compartirán la gloria de Cristo. Como dice Gálatas 2:20 en esta versión, el libro muestra esa versión, no sé cuál es esta versión, si alguien sabe cuál es, la VLA, ni idea. Pero dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es sencillamente una definición de cristiano. Las consecuencias de estas asombrosas verdades, por supuesto, son apropiadas por los cristianos en diferentes grados. Incluso los más santos las reconocen solo en cierta medida, pero siguen siendo verdades para todos. La vida cristiana en este sentido es gracia desde el comienzo, cuando creemos por primera vez en Cristo, hasta el final, cuando Él comparte su gloria con nosotros. Dios nos ha unido con su Hijo a nosotros y nosotros nos toca creer, recibir y vivir agradecido a la luz de ello. Y en esto el Espíritu Santo es nuestro ayudador al hacer que el triunfo de Cristo se realice cada vez más en nuestra vida. Segundo, la vida cristiana es inevitablemente colectiva. La enseñanza sobre la santidad cristiana con frecuencia se ha centrado exclusivamente en el hombre santo o la mujer santa, en detrimento del interés bíblico por el pueblo santo o la iglesia santa. El ideal del individuo cristiano competente en todo, capaz de enfrentar cualquier desafío espiritual y vivir una vida de ininterrumpida victoria sobre el pecado y el diablo, indudablemente ha producido destacados ejemplos del carácter cristiano. Pero, como lo sabe todo consejero cristiano, este énfasis ha arrastrado a muchos a una lucha solitaria que termina en la desesperación y la desilusión, o lo que es peor, en la hipocresía de una vida de doble criterio. Todo este enfoque hay que volverlo a examinar, y esto es importante para las personas que creen que ir a la iglesia no es necesario.
El grueso de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la vida cristiana, incluso las principales secciones sobre la santidad, están en cartas dirigidas a colectividades, o sea, las iglesias. Todas las principales exhortaciones a la vida santa están en plural. Nosotros, vosotros, incluso las exhortaciones a vestirnos de toda la armadura de Dios. Y están todos esos versículos. De manera similar, todas las promesas neotestamentarias de victoria son colectivas. Así que en otras palabras, los apóstoles concebían la vida cristiana y la santificación cristiana en el contexto de una comunión amante y solícita. Los otros miembros del cuerpo de Cristo complementan, apoyan, sanan y compensan por las debilidades individuales y los efectos de carácter y los problemas de personalidad que todos tenemos. Esto no debe ser interpretado de mal manera, porque Dios sí trata con nosotros en forma directa e individual. Cada cristiano está llamado a un arrepentimiento personal y costoso del pecado y a los niveles más altos de santidad. Pero el reconocimiento del aspecto colectivo no es una vía hacia la transigencia moral, más bien es el camino hacia la cordura, el realismo y la plenitud cristiana. Y para terminar, vamos a ver la perspectiva futura de la santificación. Vamos a terminar esta primera parte, esta enseñanza sobre el Espíritu Santo y el crecimiento cristiano. En la primera parte, son dos. Vamos a terminar con esta. Respecto al reino de Dios, la tensión entre los conceptos ha venido por venir se refleja en la vida de los cristianos. Nosotros ya estamos en el reino de Dios por medio de nuestra unión con Cristo. Colosenses 1:13 lo dice. Y ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo por el Espíritu Santo. Pero todavía experimenta la antigua era de decadencia y corrupción, de pecado y muerte física. El Nuevo Testamento expresa esa tensión en diversas maneras. Por ejemplo, el viejo hombre o el viejo yo, es decir, lo que éramos en Adán, bajo condenación, ha sido crucificado con Cristo. Y esto lo dice Romanos y Colosenses. Pero todavía tenemos que hacer morir nuestra naturaleza humana cada día con sus deseos, sus malos deseos y tendencias. Otra vez, el diablo ha sido derrotado y vencido en Cristo. Y sin embargo, el cristiano está llamado a luchar continuamente contra el diablo. De la misma manera, mientras que en algunos momentos las realidades de la fe se destacan nítidas y seguras, y nuestro cometido es correspondiente, claro y total, en otras oportunidades estamos llamados a aferrarnos a nuestras convicciones. Aunque todo parezca en contra de ellas y a luchar contra el mundo, la carne y el diablo, incluso cuando los poderes celestiales parecen totalmente ausentes. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo aquí es que aunque parece ser que la victoria ya está asegurada, la Biblia nos manda aún así a batallar con todas las cuestiones como el mundo, las cuestiones exteriores, la carne, las cuestiones interiores y el diablo, las cuestiones espirituales, ¿verdad? Este creer, a pesar de él, pertenece a la realidad de nuestra situación antes de la plenitud del reino. Los cristianos saben que esta situación actual no continuará indefinidamente. Aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros ha prometido completarla en el día de la venida de Cristo. Estamos destinados a ser semejantes a Él, como dice 1 de Juan. Perdón, tengo como mucho hipo porque acabo de desayunar. Ni modo. Ya no están los emotes de... bueno, yo creo... No tengo emotes de eructos. Ni modo. Hay que meter más. Pero bueno, terminamos ya con este himno, que es de Isaac Watts. Es el himno 92. Se escucha más bonito en inglés porque está traducido. Pero dice: antes mi peor enemigo, el pecado, ya no me molestaba más ni ojos ni oídos. Mis enemigos interiores vencidos serán. A quitarme la paz, Satán no volverá. Así que esta perspectiva es tan cierta como el amanecer. Esta misma perspectiva es un potente incentivo para seguir con la obra de la santificación en la gracia y el poder del Espíritu hasta aquel día en que el pueblo de Dios será presentado sin mancha a su novio celestial. Y esto lo vemos en Efesios 5:26 en adelante.
y Apocalipsis 21:1 en adelante. Un resumen de 1 minuto. Como siempre lo hago, antes de las clases. Y no sé, se habla de la esperanza, que es la prueba de que todo cristiano tiene que tenerla para la venida de Cristo, la seguridad de la salvación. De hecho, una de las cosas que más me gustó es que esta cuestión de que muchos de nosotros también dudamos, ¿verdad? De que si estamos verdaderamente en Cristo. Pero esta cuestión que dije de una de las pruebas de que estamos en Cristo es que aunque pecamos ocasionalmente, tenemos al menos un deseo de estar libre de estos pecados que hacemos normalmente. Entonces, realmente es una de las cosas que más me gustaron de esta parte. Que, o sea, sí pega, sí pega el cora. Y la santificación, que es la primera parte. Y no sé, que, bueno, aprendí que no es, no es en sí el Espíritu Santo que santifica, sino que Cristo en nuestra unión con Él por medio del Espíritu, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo en nuestra unión con Cristo, quien es Cristo que nos santifica, ¿verdad? Bueno, ahora que estaba leyendo a Wesley, la santificación es un proceso continuo de crecimiento en la gracia y la santidad que es sobre el Espíritu Santo en el corazón del creyente, implica amor perfecto a Dios y al prójimo, una dureza de vida, una vida de pureza y humildad. Se me lengua la trae. Sí, es una de las cosas que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver algunas preguntas. Voy a quitarme este cuadro encima. Digamos, para los que estamos viendo este libro, lo compré para que usted no lo compre. Y lo estoy dando la clase para que usted no la estudie sola o solo. Entonces, una de las preguntas que vamos a ver es si es como. eh, Dice, una de las preguntas es crisis o proceso. O sea, ¿ocurre gradualmente o como una experiencia crítica definida, digamos, o es algo que ocurre instantáneo o gradualmente? Si es una lucha constante o es un descanso constante, digamos, en esto. ¿Es algo que se llegue a completar o es algo que solo sucede, digamos, la santificación? ¿Es algo que solo va a suceder parcialmente? Es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunas terminologías, que es el ser llenos del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, digamos, como algunos dicen. Y vamos a terminar con lo que es la perseverancia y los medios y el fin. Por ejemplo, cómo el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para llevar a personas a Cristo y cosas así. Ese remordimiento no se puede confundir con la simple conciencia moral. Me refiero a la parte de saber que estamos en Cristo. Te refieres a que la razón por la que tenemos dudas es estar en Cristo es porque simplemente sabemos que nuestras acciones no son moralmente correctas y por lo tanto no somos merecedores, digamos, aunque, bueno, sí, en cierta manera no merecemos tal la aprobación de Dios para estar con Él. ¿Eso es lo que te refieres? Que obviamente, si uno sabe que... Sí, bueno, si uno entiende que la salvación no es simplemente por algo que merecimiento, entonces entendemos que, bueno, sí, si yo lo veo de esta manera, que si uno entiende que no merecemos la gracia de Dios ahorita y todavía no la merezco, pero simplemente es un acto, el enfoque que Cristo da, o el medio por el cual Cristo quiso dar su salvación, no es necesariamente por nuestras obras. Entonces debemos entender que tampoco las obras deben estar involucradas en nuestra unión con Cristo, digamos, en cierta manera. No sé si me di a entender. Pero sí, o sea, sí, tenemos un remordimiento porque sabemos que no hacemos las cosas correctamente. Por lo tanto, siempre va a ser una cuestión conflictiva en nosotros, en cualquier ser humano. Entonces, para resumir, la pregunta de Koda, sí, creo que naturalmente creo que todos los humanos tendrán esa duda porque tienen una simple conciencia moral. Pero debemos entender que nuestra salvación no se basa en obras ni por méritos, ¿verdad? Entonces creo que eso es una forma de
de tener claro, o como satisfacer esa parte intelectual o moral que tenemos. Porque, digamos, cristianismo no funciona de esa manera.